Bueno chicos, vamos a repasar un poquito los procesos fluviales primero, que fue lo último que vimos en la clase anterior. Cuando hablamos de procesos fluviales, primero lo que vimos es cómo se formaba un río, que tenía que ver con estas cuatro características del terreno, ¿no? Y características del ambiente: su precipitación, la capacidad de infiltración del suelo, cómo luego se formaba una escorrentía superficial en láminas, y cómo luego al final se generaba el canal del río. Esa capacidad de infiltración del suelo, que es el paso número 2, tenía que ver con cinco factores o características del terreno, que tenía que ver con la intensidad de la infiltración, la humedad previa, la textura del suelo, la pendiente y el tipo de cubierta vegetal. Luego vimos que un río tiene tres partes: una zona 1 o una zona de producción, que viene siendo la cuenca fluvial; una zona de transferencia y una zona de sedimentación, que corresponde a la desembocadura del río. Como cuenca fluvial o cuenca hidrográfica, teníamos que es como todo el territorio que abarcaba todo el territorio que abarca una cuenca de un río principal, ¿no? O sea, todo el agua que cae en ese territorio va a parar a un único río. En este caso tenemos acá resaltada la cuenca del río Amazonas, la más grande del mundo. Los límites de la cuenca se conocían con el nombre de divisores de aguas y tenían que ver por lo general con cordones montañosos. Habían tres tipos de cuencas: las cuencas endorreicas, que o sea, el río desembocaba dentro del continente; una cuenca de tipo arreica, como en la Patagonia, donde los ríos desembocaban, o sea, no tenían desembocadura, sino que simplemente se infiltraban, no tenían ningún tipo de desarrollo; y en la exorreica, donde los ríos desembocan en el mar. Tal es el caso del río Paraná o del río de la Plata, etcétera, etcétera. Bien, en San Juan habíamos visto que hay varias cuencas. Las dos más importantes son la del río San Juan y la del río Hachal, son las más importantes en cantidad de agua. También tenemos una cuenca de tipo endorreica acá en Precordillera, que es la de Hualilám. Luego tenemos la cuenca del río Bermejo, que es alimentada por la cuenca del río Hachal. Y luego tenemos la cuenca del río del Valle o de la Pampa de las Salinas, allá en Valle Fértil. Ambas cuencas, tanto la de Hachal, la de Bermejo, como la del río San Juan, pertenecen a la cuenca del río Desaguadero, que luego se convierte en el Salado cuando se junta con el Atuel de Mendoza. Y el Salado luego se une al río Grande para formar el río Colorado, que desemboca en Bahía Blanca. En realidad es al sur de Bahía Blanca, pero desemboca ahí en el sur de Buenos Aires. Esto es lo que nos quedó ver. Esto ya no lo vimos, que tiene que ver con la erosión fluvial. El proceso de erosión tiene que ver con el desgaste de la superficie a través de un agente dinámico, en este caso los ríos, ¿sí? Vamos a ver que un río erosiona de tres maneras: a través de su cabecera. En ese caso el río desemboca hacia atrás. Este dibujito que vemos acá en la diapositiva número 32, el río está viniendo hacia acá, hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha corre el río. Por lo tanto, lo que va haciendo es erosionar hacia atrás. Esa es la erosión de cabecera o headward, donde el río erosiona en la dirección de la corriente, en la longitud del valle del río. Luego tenemos una erosión lateral. La erosión lateral es la erosión cuando el río va ensanchando el valle, ¿no?, a través del cual discurre. Y una erosión de tipo vertical, donde el río genera terrazas fluviales hundiendo el valle en el terreno. O sea, digamos, cuando el río genera el canal. Vamos a ver un par de ejemplos de estos tipos de erosiones, pero básicamente el río erosiona de estas tres maneras. Si lo vemos en un perfil, vamos a ver que el río tiene tres partes, ¿no? Un cauce alto, un curso medio y un curso bajo. ¿Por qué se lo divide en tres cursos? Fíjense cómo son los ríos. Quiero que volvamos a la imagen de las distintas partes de un río. Fíjense cómo son esas partes, ¿no? Tenemos una parte ramificada, después una parte
más recta, se podría decir, y luego una parte ramificada. Acá vamos a ver esa parte ramificada acá, o sea que este viene siendo los cauces altos, luego unos cauces intermedios, donde el río es más recto, con llanuras de inundación, y luego vienen los meandros y la ramificación cuando llega al mar o cuando llega a su desembocadura, ¿no? Que puede generar un estuario o un delta, dependiendo de otros factores, ¿no? ¿Por qué les muestro esto? Porque es muy importante entender que el río en cada una de sus partes tiene un tipo de energía. La energía del curso superior es la más alta porque la pendiente es mayor. Entonces acá el río va a tener más energía, va a generar mayor erosión de tipo vertical. Fíjense en este cuadro de acá abajo. Vamos a ver que el río tiene... este es el perfil de un río en sus partes más altas. El valle es más en forma de V corta, bien pronunciada. Eso es porque la erosión vertical es más fuerte. Según nos vamos al curso medio, la erosión va a empezar a ser más de tipo lateral, combinada con esta erosión de tipo vertical. Y los valles van a comenzar a ser un poco más anchos, ¿sí? Y van a empezar a generar terrazas. Mientras que en las zonas más bajas, la erosión predomina la erosión de tipo lateral. Bien, entonces se ensancha el valle, se ensancha el cauce. Porque el río además tiene menor energía, tiene menor pendiente. Entonces va generando esos meandros, va buscando la menor pendiente, generando meandros y ensanchando el valle. No sé si alguien tiene alguna pregunta. De vez en cuando me voy a venir a Google para ver qué onda. Profe, una consulta. ¿Sí? Ernesto, ¿cómo Entonces, estás? sí, viene usted. En resumen, sería que cuando ya pierde velocidad, o sea, cuando ya no está más en el recto, Sí. sería en la parte de la base, es cuando se ensancha el río. Bancame que le estoy respondiendo a Clara. Sí, perdón, ¿cómo es la pregunta, Ernesto? Disculpame. Que cuando está en la parte baja, Sí. cuando ya no está en la parte recta, o sea que ya no tiene velocidad, es cuando se ensancha el río. Exacto. Y cuando tiene velocidad, en la parte alta, es cuando es profundo. Exactamente. Ahí lo Entonces, hace más profundo, exactamente, así es. Como entonces se Sancho sería como en el Amazonas, ¿no? Claro, en las partes más bajas del Amazonas, cuando ya está llegando al océano, es cuando se hace más ancho el Amazonas, exactamente. meandro, ¿qué vendría a ser los meandros? No Un me quedó claro meandro eso. es la forma del río, esta forma del río que se genera en las partes más bajas. Es como un viboreo, que empieza a tomar como forma de serpiente. Eh, Justamente el río lo hace buscando esa menor pendiente. Entonces va tomando formas zigzagueantes, digamos. Ya lo vamos a ver enseguida, vamos a ver unos ejemplos acá de San Juan. Buenísimo, gracias. Bien, ninguna El pregunta. ejemplo más Sí. claro ese del zigzagueante sería el Amazonas, ¿no? Ahí vamos a ver unos ejemplos. El Amazonas, a ver, todo río tiene sus tres partes, ¿no? Tiene una parte más vertical, una parte más recta y Caudaloso. después una parte de meandriforme. Bien, fíjense. Acá en la siguiente diapositiva vamos a empezar a diferenciar los tipos de cauces según la cantidad de agua. Los ríos perennes son aquellos ríos que siempre llevan agua, como el caso del río de la Plata, el Paraná o el río Uruguay. Esos son ríos que son ríos perennes, como el Amazonas incluso, Mississippi, Nilo, etcétera, esos ríos importantes. Tenemos ríos de tipo estacional, donde solo llevan agua en ciertas estaciones del año. Estos son más típicos de regiones monzónicas, como los ríos de la India, donde son ríos que llevan agua en ciertas estaciones del año. Y luego están los efímeros, que son los que tenemos acá en San Juan, por ejemplo, o algunos de los que tenemos acá en San Juan, que solo llevan agua cuando llueve mucho, por lo tanto eso se da en zonas áridas. Y según la morfología, vamos a tener estos tipos de formas, ¿no? Los ríos de tipo entrelazado, o también llamados anastomosados, como el de la izquierda, y los
y los ríos de tipo meandriforme, como el de la derecha, ¿ven? Esos son los meandros, son justamente esas curvas que toma el río según va llegando a zonas bajas. Los ríos anastomosados o trenzados, entrelazados, como el de la izquierda, son típicos de zonas altas, ¿ven? Donde tenemos un cauce muy ancho, pero no el agua no va por todo el cauce, sino que tiene subcauces dentro de ese cauce ancho y lleva el agua así. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque son ciclos de agua distintos. Entonces hay momentos donde trajo más agua el río, entonces se ensanchó, pero luego trajo menos, entonces se generaron cauces menores, muy típicos de zonas áridas. Vamos a ver algunos ejemplos acá en San Juan. Fíjense, el de la izquierda es el río Los Patos a la altura de Caringasta. Van a ver que el cauce del río es ancho, pero sin embargo por donde lleva el agua, el canal, es muy chiquito y es entrelazado, es anastomosado. Fíjense que eso es a la altura de Caringasta, o sea, estamos hablando de una zona alta. Mientras que a la derecha tenemos el río San Juan en sus cursos más bajos, allá en el sur de San Juan. Y fíjense que empieza a tomar formas de meandro según se va acercando a su desembocadura en la laguna de los Patos. En las lagunas de Guanacache. Bueno, entonces esas serían las formas. Bien, formas hay dos básicamente. Están los ríos meandriformes y los ríos anastomosados o entrelazados. También están los ríos que no tienen forma, que son los ríos rectos o rectilíneos, también se los llama. Son aquellos los más comunes, los de curso medio. Pero también podemos encontrar algunos ríos en partes altas, como los trenzados o los anastomosados, y en las partes bajas, como los de tipo meandriforme. Basta con mirar Google Earth un ratito y encontrar muchos ejemplos de esto. Donde uno busca las partes altas, partes montañosas, va a encontrar muy difícilmente encontrar un tipo de meandriforme en las zonas altas, y en las zonas bajas encontrar esas formas. Bien, son cursos muy básicos que toman los ríos según la pendiente. Hablando ya más de las geoformas que generan los ríos, tenemos las terrazas fluviales. Como dije recién, el río, por ejemplo, los ríos en sus cursos más altos generan una erosión de tipo vertical. Esa erosión de tipo vertical, junto con una erosión lateral medida o moderada, empieza a generar en suelos arenosos o suelos blandos estas terrazas que se llaman terrazas fluviales. Al lado tenemos el ejemplo mundialmente conocido, que es el del Cañón del Colorado. Todo el perfil, toda la traza del cañón ha sido generada justamente por el río Colorado, allá creo que es en Kansas, o en el desierto del Colorado, justamente. Y bueno, pero no hace falta irse tan lejos. En San Juan podemos encontrar muchísimos ejemplos. Profe, una consulta. Sí, consulte. ¿Se llaman terrazas fluviales porque también interviene lo que sería la lluvia? No, fluvial viene de río. Cuando hablemos de fluvial, sí, vamos a hablar de ríos, o sea, del agua encauzada. Cuando hablemos de pluvial, vamos a hablar de lluvia. Pero fluvial Buenísimo. Es un término exclusivo del agua cuando está encauzada. Porque, por ejemplo, me ha pasado ver lugares así, tipo fluviales, Sí. pero... Entonces, un río va a generar principalmente dos tipos de procesos. Los procesos de tipo fluvial, propiamente dicho, que son los que genera el cauce, como las terrazas fluviales, como los tipos de cauces. Y luego va a generar también procesos de tipo aluvial, donde todo el material que erosionó el río va a ser depositado en algún lugar. ¿Ven? Entonces, ahí hay tres ejemplos muy típicos. Son los tres tipos más importantes de depósitos aluviales que genera un río, que son los abanicos aluviales, como el de la izquierda, los deltas, como el del medio, y las llanuras aluviales, como el de la derecha. ¿Qué sería un abanico aluvial? Un abanico aluvial es... Ahí tengo la diapositiva. Un abanico aluvial se forma por la
pérdida de capacidad de una corriente fluvial sobre la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Ahí tenemos un ejemplo. Ustedes imagínense que con mucha lluvia en San Juan se generan crecientes. ¿Bien? Esas crecientes, esas crecidas, esos torrentes o esos ríos efímeros de épocas lluviosas en San Juan van con mucha fuerza y van con mucho material. Es por eso que son tan gredosos. ¿Sí? Entonces todo ese material, cuando va encauzado en una quebrada, con dos paredes que lo van encauzando y de repente esa quebrada se termina, el río lo que hace es salir hacia la explanada, liberando todo el material y lo libera en forma de abanico. ¿Sí? Estos abanicos pueden ser abruptos, o sea, pueden tener pendiente o no. Pueden no ser abruptos. ¿Bien? Y va a generar básicamente una salida de la quebrada hacia la explanada, hacia el valle, que va a tener esa forma de abanico y que va a tener material suelto, porque es el material que llevó ese río efímero cuando se originó, en una lluvia, seguramente en una de esas lluvias de verano copiosas, en zonas áridas. Pasa lo mismo con los deltas, pero los deltas lo que pasa es que los deltas no desembocan en un valle, sino que desembocan en el mar o en un cuerpo de agua amplio. Entonces va a pasar lo mismo, el río va a perder energía y al perder energía pierde su capacidad de carga y libera todo el material tirándolo en la costa. Bien, y generando también un abanico, pero en este caso un abanico de islas que van a formar el delta. Los deltas, al contrario de los abanicos aluviales, son relativamente planos. Bien, mientras que los abanicos aluviales pueden tener pendiente, dependiendo del valle, de la zona montañosa en la que se genere. Pero ambos cuerpos tienen tienen aproximadamente la misma generación. ¿Sí? Los valles o las llanuras aluviales, también llamados valles fluviales o valles de inundación, se generan en las orillas de un río. Fíjense ese ejemplo que está ahí. Todo lo que está al costado del río es material que ha ido dejando el río en episodios de inundación. ¿Sí? Es por eso que son tan fértiles, porque lo que va haciendo el río es dejando material fino, como arcilla principalmente, lo que hace que el suelo sea muy fértil. ¿Sí? Además de que está regado siempre por el río, ¿no? Entonces son zonas cultivables normalmente y también son inundables. Esa es la llanura de inundación o llanuras aluviales. ¿Qué pasa? Que eso va generando también terrazas, porque mientras sucesivos episodios de inundación hacen que se vayan formando terrazas, además de las terrazas que va generando por la misma erosión. Acá tenemos unos ejemplos de San Juan. Fíjense, esa es una imagen del Valle de Matagusanos. Acá en Precordillera, fíjense cómo todas las caídas al valle desde la Sierra de la Invernada, que es esta sierra que está acá, va generando abanicos en su caída hacia el valle. Todas son cauces que están en zonas áridas y en todas las zonas estivales de mucha lluvia. Todos estos ríos se activan y van generando esas llanuras, esos abanicos aluviales que caen al valle. Y lo que van haciendo es generando mayor material en el valle, ¿no? Los materiales más gruesos quedan arriba y los más livianos logran llegar hasta el valle, que es la zona blanca, que es la zona de arcillas. Sin ir más lejos, fíjense, en azul tenemos el río San Juan, que pierde su cauce cuando sale de Precordillera Central, y se abre en un abanico, que viene siendo el valle de Ullum-Sonda. Es justamente un abanico aluvial del río San Juan. Es más, el mismo cauce que separa al departamento de Ullum del departamento de Sonda es justamente el cauce del río, y que se abre en abanico hacia las zonas más bajas, que es justamente donde se hizo el dique, que es donde se concentra ahora el agua. ¿Bien? Pero no hace falta ir muy lejos para encontrar el propio Valle de Tulum. Fíjense, es un gran abanico aluvial del antiguo cauce del río San Juan. Recordemos que el cauce del río San Juan, antes del dique, seguía por ahí, por Rivadavia,
Y toda la zona de Chimbas era el cauce. Y fíjense el gran abanico que se formó, que justamente sigue estando muy activo porque ahí es donde se guarda toda el agua subterránea, toda la recarga del valle que le ha dado el río, se da acá y es por eso que también es más verde, ¿no? Y tiene zonas cultivables. Justamente porque estamos debajo de esa napa, de esa reserva de agua que ha generado el río del Valle San Juan. Además de que uno basta con intentar hacer... No sé si se cortó ahí. Me sonó un... Francisco que volvió. No hace falta ver o sea, tomar una pala y tratar de hacer un pozo en el fondo de nuestra casa o en la plaza para darnos cuenta que enseguida llegamos a material fluvial, que son esas piedras redondas que encontramos cuando hacemos un pozo en San Juan. Justamente de esas es la clara señal de que estamos viviendo sobre el abanico aluvial de un antiguo río muy poderoso que en tiempos más antiguos llevaba mucha agua, ¿sí? Recordemos que San Juan en algún momento de las eras pasadas tuvo mucha agua. Eso ¿qué lo demuestra? ¿O qué nos señala eso? Justamente todo el material de acarreo que tenemos en los valles significa que los ríos eran muy activos en el pasado geológico. Y eso también hizo la formación de este valle. Y más hacia abajo, fíjense, cuando ya nos llegamos a Caucete, 25 de mayo, y nos vamos para Sarmiento, está en verde la llanura de inundación del río. O sea que una vez que el río sale y se acomoda en su curso, luego vienen episodios de inundación que generan toda esta llanura de inundación, que son las llanuras fértiles del sur de San Juan. Todo gracias a este río. Claramente la civilización de San Juan le debe su propio hecho de existir a este río, ¿bien? O por lo menos a lo que fue en su pasado. Eso también, esas llanuras de inundación dejaron recarga en el acuífero y generaron una zona con abundante agua, subterránea principalmente, que hasta el día de hoy se está usando. Bien, de ríos no hay más nada. De ríos les he explicado lo básico y lo necesario como para que puedan o para que tengan herramientas en campo para poder determinar algunas situaciones. Cuando veamos rocas sedimentarias, vamos a ver otros aspectos más interesantes de los ríos, que es el análisis de los sedimentos, justamente que lleva. Eso nos va a cerrar un poco el sistema fluvial, entender muchas cosas de energía y de cuestiones que tienen que ver con la sedimentación. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta sobre ríos, es el momento de hacerla. Si no, voy a seguir con glaciares. Aprovecho para tomar un poco de agua. Voy a seguir con el sistema glacial, entonces. Hasta los 38, 35, 38. Bien. Bueno, sistema glacial. El sistema glacial o glaciar, también puede ser con R o con L, no pasa nada, es lo mismo. Tiene que ver con dos elementos que aportan al sistema. Uno es el hielo y el otro son los derrubios. ¿Qué son los derrubios? Es todo el material que cae al glaciar, al hielo, ¿sí? O el que va generando el propio hielo. Ya vamos a ver un poco de qué se trata esto. Pero básicamente hablamos de material suelto, de roca suelta. Y el hielo. Esas dos cosas van a formar el sistema glaciar. Ese sistema glaciar, ¿qué va a aportar? Va a aportar agua de fusión, va a aportar sedimentos detríticos, o sea, sedimentos sólidos, y va a aportar otras soluciones que van a ir hacia el sistema fluvial. ¿Bien? O sea, va a luego a fusionarse con el sistema de ríos. Un concepto clave de este sistema es el balance. El balance es todo vendría siendo la relación entre entradas de nieve y salidas de masa glaciar.
que se dan por fusión y por vaporización del hielo, que cuando pasaba de sólido a gaseoso le decíamos ablación. Bien, entonces el balance va a ser toda la acumulación de nieve, toda la precipitación que va a generar el hielo, y luego todo el hielo que se funda, o sea, que se fusione o que se vaporice. Bien, este balance va a ser el estado del glaciar. Claramente, para que un glaciar esté en equilibrio, tiene que tener la misma cantidad de entrada que de salida. Si hay más entrada, el glaciar va a crecer, y si hay más salida, el glaciar se va a retirar. Bien. Esto es un concepto muy básico que lo pueden entender, y si no lo entienden es el momento que me lo pregunten. Pero básicamente tiene que ver con eso. ¿Qué es un glaciar? Es lo importante acá. Un glaciar es una masa de hielo que fluye, o sea, se mueve. ¿Bien? ¿Cómo se origina? Se origina en la superficie terrestre cuando se va acumulando la nieve. Esa nieve se compacta, se recristaliza en hielo y genera un glaciar. Ese glaciar que está ahí es el glaciar Agua Negra, que es el que vemos cuando vamos hacia Chile por el paso de Agua Negra. Se puede observar ese glaciar. Hay muchos en nuestra cordillera sanjuanina. Ya vamos a hablar un poco del Inventario Nacional de Glaciares. Que estuvimos hablando en la clase pasada sobre justamente el inventario que se dio en un contexto de lucha contra las mineras, principalmente contra Veladero. Veladero, especie explotada en el 2005, y en el 2010 se da la ley de glaciares, con un eterno quilombo judicial, provincia-nación, donde la nación le votó en contra a las provincias mineras. Las provincias mineras luego, las empresas mineras fueron a la Corte Suprema. La Corte Suprema les dio la derecha para que exploten. En fin. Pero gracias a todo ese quilombo se hizo un inventario nacional de glaciares que antes no estaba. Entonces tuvo su parte positiva todo esto. Pero bueno, eso ya es charla para otro contexto. Así se forma un glaciar. Primero tenemos una roca que está totalmente humedecida por toda la nieve que está cayendo, se va colmatando, ¿bien? Y además ya tiene sedimentos, ¿sí? Sedimentos que se van generando por la propia meteorización, por procesos que luego lo vamos a ver en esta materia. Entonces se va acumulando esa precipitación. Fíjense, hay algo muy importante, y es que como estas precipitaciones de nieve se dan principalmente en zonas montañosas, tenemos una pendiente, y esa pendiente va a ser clave. El paso 2 habla de una cantidad de nieve, de una altura de nieve, ¿no? Esa columna de nieve llega un momento en que rompe la resistencia de la pendiente y entonces desliza toda la masa de hielo junto con los sedimentos de abajo, ¿eh? Entonces el glaciar es una masa de hielo, pero que también tiene sedimentos en su interior, también llamados derrubios o sedimentos detríticos, ¿sí? Eso, una vez que se va la nieve, se derrite y el glaciar se retira, genera un depósito que está en el punto 4, que tiene el nombre de morrena o moraine en inglés, que son los sedimentos que dejó esa fundición de la nieve en el retiro del glaciar. Se podría decir que la formación de un glaciar tiene 4 pasos. Se acumula la nieve, se compacta, luego viene el movimiento por una suerte de rotura de la resistencia de la gravedad, y luego la erosión. La erosión que genera toda esa masa de nieve en movimiento. ¿Bien? A nivel más detallado, más de hielo, tenemos esto, los snowflakes, que son justamente los copos de nieve, que se van llegando a la superficie, se van achicando y se van juntando unos con otros, formando nieve granular. Esa nieve granular, según se va compactando, las capas de más abajo van generando firn, que es una nieve no tan compactada, y cuando eso se genera una capa de hielo, de nieve, de unos cerca de 30 metros o menos a veces, dependiendo de ciertas condiciones, en la base se va formando hielo, que es un hielo compactado, que no es como el hielo de la heladera que le pongo a la coca, no. Es un hielo glaciar, es un hielo súper compactado, muy duro, que tiene a veces incluso la resistencia de una roca, ¿sí?
es súper duro y eso es muy importante para entender también este proceso de erosión que tienen los glaciares. En esta diapositiva podemos ver arriba las partes de un glaciar. Un glaciar tiene un circo, que es donde se acumula la nieve. Ese circo se le dice circo porque es como si fuese una palangana. O sea, es como una carpa de un circo al revés, para que se den una idea. Ese circo que tiene forma como de cuenca, cuando se rebalsa y se rompe la resistencia, comienza a fluir hacia abajo la nieve, el hielo, formando la lengua del glaciar. Y bueno, y todo glaciar tiene un frente, que es justamente las últimas insinuaciones de nieve hacia abajo. Fíjense que en este mismo gráfico podemos observar cómo el glaciar erosiona en su base a la montaña, va generando en su base un arrancamiento de los detritos y los va llevando en su lengua hasta depositarlos en el frente, ¿ven? Y van generando depósitos en tres sectores. Primero los depósitos terminales, que son los depósitos del frente. Recuerden que los depósitos que genera un glaciar se llaman morrenas. También el glaciar va a generar en los bordes del valle, porque en los bordes también va a romper y los sedimentos que rompa en el borde se van a acumular en el borde. Eso se llaman morrenas laterales. Y luego tenemos las morrenas medias, que es cuando se juntan dos glaciares. Cuando se juntan dos glaciares, todos los sedimentos que iban en los laterales, que los une a los glaciares, van quedando en el medio del glaciar, generando las morrenas medias o medianas, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los depósitos de acumulación de un glaciar, encontramos las morrenas, que dependiendo de dónde se encuentren es el nombre que van a tener. Bueno, como veníamos diciendo, estas son las partes de un glaciar y las formas de acumulación de un glaciar. A nivel general, un glaciar también tiene otras zonas, se pueden distinguir, como por ejemplo una línea de equilibrio. Esta línea de equilibrio que está luego de la zona de acumulación, básicamente lo que nos refleja es cuando el glaciar, si es una zona que está con nieve, con hielo, significa que el glaciar está en equilibrio. Cuando el glaciar retrocede hasta la línea de equilibrio, ya es un glaciar que está en retroceso y que está muriendo. Mientras que si es una zona que está más allá de la línea de equilibrio, va a ser un glaciar que está en crecimiento, ¿no? Son muy comunes los seracs o las grietas esas que se forman en la lengua del glaciar. Bueno, las morrenas hacia abajo y hacia abajo, abajo, las llanuras fluvio-glaciares. Que bueno, son aquellas que se generan por la fusión del glaciar, ¿sí? Que luego generarán sus propios ríos. Los glaciares se clasifican según un montón de cosas, pero principalmente tenemos según su forma, según su tamaño, según su composición y según su temperatura. Bien, ahora vamos a analizar un par de ellos. Según su forma, que son los más comunes, son estos, que son los glaciares de valle. Son glaciares que se forman siendo limitados en sus laterales por cadenas montañosas. Por eso justamente es un valle lo que generan. Entonces se les llama glaciares de valle. Fíjense el glaciar de la derecha, cómo se ven las morrenas. Las morrenas son todas esas líneas negras que se forman en el glaciar. Es todo el sedimento que van arrastrando, ¿no? También se forman en los laterales, en el medio, bien, y hay una también seguramente en su frente que no se ve. El de la izquierda también se le puede adivinar una morrena media, más pequeñas que las morrenas laterales. Los movimientos de los glaciares son muy lentos, ¿no? O sea, no, los glaciares no es que uno puede observar el movimiento, y si lo observa va a haber simplemente desprendimientos y avalanchas, pero el movimiento del glaciar es casi imperceptible para nosotros. Estos tipos de glaciares, que son los casquetes glaciares, son aquellos que recubren los faldeos de las montañas, ¿bien? Se llama casquete justamente porque es una suerte de recubrimiento del faldeo. Son mucho más chicos que los glaciares de valle
Y son aquellos que generan las avalanchas, justamente, ¿no? Esa avalancha es un gran factor de erosión para la montaña, ya que se lleva mucho de rubio con él. Entonces, tienen un comportamiento muy interesante por ese lado. Estos tipos de glaciares son los de desbordamiento, son glaciares que tienen mucha pendiente, ¿sí? Una pendiente muy alta. Estos suelen ser un poco más rápidos. Fíjense la magnitud de ese glaciar, se pueden dar cuenta por las personitas acá abajo. Son insignificantes ante lo inmenso que es. Este es un glaciar de Noruega. Muy impresionante, pero bueno, estos glaciares es directamente, tenemos el circo arriba y una gran pendiente, entonces por eso se le llama glaciar de desbordamiento. Y luego están los glaciares de meseta, que son glaciares que tienen muy baja pendiente, todo lo contrario de los de desbordamiento, que generan grandes mantos de nieve. Esos son los glaciares llamados glaciares de meseta. Son bastante más planos, ¿sí? Y según su composición, vamos a tener glaciares que pueden estar descubiertos o glaciares blancos y glaciares cubiertos o glaciares de roca. Bien. Acá a la izquierda tenemos un glaciar de los llamados glaciares descubiertos o glaciares blancos. Son aquellos que se pueden ver desde el cielo, mientras que los glaciares cubiertos pasan más desapercibidos porque están cubiertos de derrubios de roca o tienen más roca que hielo. ¿Ven? Entonces son más difíciles de distinguir. Esto fue crucial cuando se hizo el Inventario Nacional de Glaciares en Cordillera, porque bueno, había que descubrir aquellos que estaban cubiertos y era muy difícil detectarlos. Fíjense, esto está en la Cordillera de Olivares, cerca de estos glaciares. Hay varios proyectos mineros, justamente Don Julio, Chita, creo que Vicuña, también están todos cerquita de acá. Y tenemos un glaciar descubierto que se puede observar muy fácilmente, casi es un glaciar de un casquete o casi un glaciar de desbordamiento. Mientras que acá en la otra quebrada se puede adivinar otro glaciar, difícil de ver, pero si uno se concentra en la forma, va a encontrar que es un glaciar que está totalmente cubierto de sedimentos. ¿Bien? ¿Cómo lo identifico? Bueno, acá la forma de identificarlo es yendo al campo y haciendo la medición precisa. Pero ¿qué pasaba? La cordillera es muy grande para recorrerla a pie y no tenemos los recursos humanos necesarios. Entonces cuando pasó esto del Inventario Nacional de Glaciares, Nación mandó dinero y mucho de ese dinero se invirtió en imágenes satelitales. Y el rastreo de los glaciares y el inventario se hizo a través de imágenes satelitales. En tiempo real, algunas, y otras con imágenes de alta resolución. Con los glaciares más importantes se enviaban expediciones para controlarlos. Hay muchos videos en YouTube que habla del trabajo del Yanila, que es el Instituto de Nieve y Glaciología, que depende de CONICET, que hace estos estudios regularmente y va controlando y midiendo los glaciares, tanto en su espesor, cuánto retrocedieron, cuánto avanzaron. Ahora con las tecnologías GPS también se puede llevar una suerte de registro más en tiempo real, pero bueno, sigue siendo una problemática principalmente con las mineras, ¿sí? Principalmente con las mineras. Porque la ley de glaciares lo que le dice a la industria es que no se puede explotar en un suelo que esté que tenga agua, ya sea congelada o descongelada. Y el permafrost, o sea, todo este suelo está semicongelado, o sea, porque el agua a esas temperaturas, a esas alturas, se mantiene congelado, entonces está todo el suelo congelado, todo tiene agua, pero no es agua aprovechable. Entonces siempre hay un dilema. Volvemos al mismo dilema de los diques hace poco, que estábamos hablando recién con las cuestiones fluviales, y es el dilema eterno de cuidar, en este caso, los glaciares, o de permitir la industria
para el desarrollo de la humanidad. No sé, dilemas que se irán resolviendo, que ustedes lo irán resolviendo seguramente en el transcurrir de su carrera. El glaciar dijimos que erosiona, y cuando el glaciar erosiona, deja formas muy típicas. Que estas sí son interesantes que las conozcan, porque ustedes cuando visiten zonas montañosas pueden identificar zonas glaciares, justamente simplemente con observación de las formas. La erosión de un glaciar va a estar controlada por esos 4 factores que están ahí. Primero, la velocidad de movimiento del glaciar. Luego vamos a tener el espesor del hielo, forma, abundancia y dureza de los fragmentos de roca, que tenga el hielo en la base del glaciar, y la facilidad de erosión de la superficie. Claramente, si tenemos un glaciar muy rápido, va a erosionar más porque tiene más energía. Si tenemos un glaciar con mayor espesor, va a tener más peso y por lo tanto va a ejercer mayor fuerza de gravedad y va a generar mayor erosión. Si tenemos un glaciar con fragmentos de roca duros, eso va a aportar a la erosión también que genera el glaciar, porque esos fragmentos van a ir por el fondo del glaciar, en su base. Y también, claramente, si la roca por la que donde va el glaciar es blanda, el glaciar va a erosionar mucho más. Entonces esos factores se van a tener en cuenta a la hora de la erosión. Ahí tenemos una imagen con algunas de las formas que genera un glaciar. El más importante es el que está acá, que es el valle glaciar, el primero. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el que más fácilmente reconocible. ¿Cómo reconocemos un valle glaciar de un valle fluvial? A través de su forma. El glaciar va a tener forma de U. Bien, una forma más suave, más redondeada. Mientras que los valles fluviales van a ser más en forma de B corta, más en punta. Otras características son los horn o los cuernos, son los picos de las montañas en forma muy puntiaguda. También las aristas que se forman en estas formaciones rocosas. Los valles que van a ir colgando van a ser valles colgantes, valles colgados que van a quedar ante un valle más importante. Los ibons, que son como lagos que han quedado en lo que era el glaciar, el circo glaciar, ¿ven? Van formando laguitos y ahí ya no hay, antes había un glaciar, ya no está más. Bueno, son distintas formas muy interesantes para que las empiecen a reconocer en el terreno. Acá tenemos una imagen de cómo funciona el deslizamiento del hielo y cómo genera la fricción, ¿no? Las flechas blancas es la ablación, o sea, cuando el hielo pasa a vaporizarse, digamos, pasa a un estado gaseoso. ¿Bien? Luego tiene la zona de precipitación. La zona de precipitación van a ser estas flechas grises. Y luego vamos a tener las zonas de velocidad de hielo. Fíjense, mientras más grande es la flecha, más rápido es. ¿Qué tenemos entonces en conclusión? Que la acumulación se da en las zonas de circo glaciar y de lenguas más superiores. ¿Ven? La ablación o la fusión del agua se va a dar en las zonas más distantes del glaciar. Así que y la ablación va a ser más importante mientras más fina es la capa de hielo. La velocidad del hielo va a dar muchísima más velocidad en las zonas donde sea el espesor más grande. Bien. Fíjense que no importa la pendiente en este caso, sino que también importa mucho el peso de la masa de hielo para darle velocidad a la masa. Y bueno, el lecho rocoso va a generar toda una erosión y eso va a generar el deslizamiento del glaciar. Acá hay un ejemplo de valles glaciares. Fíjense la forma. Bien en U. Esa es la forma de un glaciar. Entonces ustedes cuando observen estos valles en el campo, tienen que aprender a distinguir la forma. ¿Ven? Esa forma en U, eso nos indica que ahí ha habido un glaciar. ¿Sí? Es una forma muy típica. Acá tenemos un ejemplo de un valle glaciar versus un valle fluvial. ¿Sí? El valle fluvial no va a tener esa forma
redondeada de un valle a través del cual ha pasado un glaciar. Estas son otras de las formas que les comentaba recién. Están los horns, que son los cuernos esos impresionantes que se forman en estos valles glaciares. Los lagos en Rosario, que se forman en altura, también son lagos que demuestran que el paso de un glaciar. Estos bloques erráticos que quedan acá son porque los ha traído un glaciar y después luego el glaciar se retiró y quedaron esos bloques ahí. Los fiordos son formaciones glaciares también, porque eso era un valle glaciar donde el glaciar llegó al mar, se derritió el glaciar, subió el nivel del agua, entonces el agua entra por el valle glaciar generando un fiordo, muy típico de zonas nórdicas principalmente. Bueno, y los icebergs son una formación, entonces no es una geoforma, porque justamente se trata básicamente de un elemento de hielo en el mar, ¿no? No es una geoforma propiamente dicha, porque las geoformas tienen que ver con la superficie de la Tierra, y esto ya no es superficie terrestre. Sin embargo, es interesante que ustedes entiendan que los icebergs se forman cuando, bueno, el glaciar llega al mar, se forman las grietas, los seracs, según va avanzando el glaciar, y eso genera los grandes bloques de hielo que se transforman en iceberg y que quedan a la deriva en el mar, ¿no? Algo interesante de esto es que los icebergs llevan los sedimentos que traía el glaciar, los llevan los icebergs, y mientras se va derritiendo, mientras se va fundiendo el iceberg, va dejando esos sedimentos en el fondo marino que luego tienen un nombre, se llaman tilitas, y nosotros después las podemos reconocer en rocas luego de un par de millones de años. Podemos identificar dentro de algunas rocas esas tilitas y podemos adivinar, y podemos al menos adivinar o intuir el nivel de mar, cómo era el calentamiento global en esa época, bien, dependiendo de la cantidad de tilitas marinas, de dónde venía el glaciar, etcétera, etcétera. O sea que también nos pueden dar algunas pistas sobre el pasado geológico. Comenzamos con los procesos eólicos. Estos son los últimos. Hemos visto entonces fluviales, aluviales, glaciares y eólicos. Nos van a quedar unos que son importantes también, que son los gravitacionales. Estoy viendo cómo los vamos a ver, si los vamos a ver a través de un trabajo práctico o si lo vamos a ver en clase. Creo que vamos a hacer un trabajo práctico al respecto. Bueno, los procesos eólicos se caracterizan por temperaturas extremas, con variaciones bruscas, como lo que va a pasar ahora en San Juan, donde de repente tenemos hace frío, ahora viene el sonda, eleva la temperatura a 28 grados, y luego viene un frente frío, se va el sonda y viene el viento, ¿no? Hay escasas precipitaciones, hay una existencia de perfiles de suelo. ¿Por qué? Porque hay mucha erosión. Al ver poca agua también, eso implica que hay poca vegetación, ¿no? Y eso implica mucha erosión. El planeta tiene dos tipos de desiertos cálidos y desiertos polares. Ambos son el 10% de la superficie del planeta. Los desiertos polares se encuentran principalmente en el norte, mientras que los cálidos se encuentran en los trópicos. Tanto el trópico de Capricornio como el trópico de... ¿cómo se llama el otro? El de Cáncer, ¿no es? El trópico de Cáncer. El viento va a generar dos tipos de erosión. Dos tipos de formas, de geoformas. Las geoformas de acumulación o mares de arena, que son los ergs, y los desiertos de piedra, que son básicamente una geoforma de erosión, ¿no? Que se llaman rex. Así que si nosotros vemos un mar de arena, o sea, si vemos dunas, vamos a encontrarnos con que es una zona baja. ¿Por qué? Porque es donde el viento pierde fuerza, ¿sí? Es difícil encontrar dunas de altura. Si bien hay, ojo, no es que no hay, están limitadas por la topografía. O sea, no vamos a encontrar grandes dunas o campos de dunas en altura.
Pero si encontramos dunas significa que estamos en zonas bajas. Mientras que si encontramos desiertos de piedra, wrecks, son desiertos típicos de altura. Bien, donde el viento tiene más fuerza, se lleva el material, tiene mucha energía y el material lo deposita en las zonas más bajas. Otros ambientes con acción eólica pueden ser las mesetas, las amplias mesetas continentales donde se forman tornados, las costas, bien, donde tenemos el límite de contacto entre las masas frías oceánicas y las masas continentales. Entonces siempre hay viento en las costas porque esas masas de aire se están chocando y están generando vientos todo el tiempo. Y las mesetas polares donde vamos a encontrar fríos vientos gélidos que van a azotar desde el norte toda la meseta, ¿sí? Tipos de desiertos tenemos dos. Desiertos topográficos y desiertos de sombra de montaña. Los desiertos topográficos son aquellos que se forman cerca de los trópicos, dentro del continente. ¿Y qué pasa? Pasa que está tan adentro del continente que los vientos cuando llegan ahí, llegan sin humedad. Entonces se generan zonas áridas. Tal es el caso del desierto de Australia, o el desierto australiano, o el desierto del Sahara. ¿Ven? Son desiertos topográficos. Mientras que los desiertos de sombra de montaña son aquellos donde se forman en zonas donde los vientos cruzan altos cordones montañosos, o como en el caso del Atacama, donde choca con el cordón montañoso y las precipitaciones las deja en el cordón montañoso y no sobre la superficie plana. Entonces pierden la humedad. En el caso de los sombras de montaña, pierden la humedad en las zonas altas y llega a su destino con vientos calientes y secos. Bien. Bueno, nosotros somos justamente San Juan, o la zona sanjuanina y el norte de Argentina son desiertos de tipo topográfico. Bien, son desiertos más porque estamos de otro lado de la cordillera y no nos llega ningún tipo de viento, ni los del Atlántico, que sí les llega, por ejemplo, a Chubut, a Santa Cruz. Y no nos llegan los vientos húmedos del Pacífico tampoco. Así que dos tipos de desierto. Ahí tenemos, por ejemplo, el desierto del Sahara, para que vean lo grande que es si lo comparamos con Argentina. Eso está a la misma escala. Argentina entera podría entrar dentro del desierto de Atacama. Perdón, del desierto del Sahara. Si dije Atacama, le pido disculpas, es el del Sahara. Para que vean lo grande que es, ¿no? La erosión eólica tiene que ver. Hay dos tipos de erosión. El primero es el que se conoce como deflación, que lo que hace básicamente el viento es desmantelar o rebajar la superficie del terreno, transportando los sedimentos. Bien, ese proceso se llama deflación. ¿Qué pasa cuando ese proceso llega a la napa freática? Se forma un oasis. Bien, o sea que los oasis en el desierto son justamente el resultado de la acción del viento removiendo y transportando los sedimentos a través de este proceso de deflación. ¿Qué factores me controlan a mí la deflación? Y primero, la erosionabilidad del terreno, o sea, qué tan fácil de erosionar es. El clima, por supuesto, la superficie, hablando de topografía, ¿no? Y qué tanta cubierta vegetal tenga. Por lo tanto, en climas húmedos, con cubiertas vegetales, este tipo de erosión no va a surtir efecto. Mientras que en climas áridos como el nuestro, es súper factible, bien, donde no tenemos mucha cubierta vegetal, tenemos un clima seco, el terreno es erosionable, porque como les comentaba, San Juan y todo el valle de Tulum hacia el norte también está generado por sedimentos fluviales. Entonces no son pisos de roca con un basamento de roca, sino que son pisos fluviales con una cubierta cuaternaria fácilmente erodable. Entonces todos los vientos generan mucho polvo en el ambiente, mucho polvo.
El otro tipo de erosión que no lo he puesto acá, pero que son los que generan, por ejemplo, esas geoformas eólicas, son aquellas, es la abrasión del viento cuando transporta las partículas. O sea, las partículas que transporta el viento, cuando golpean contra la roca, van generando un desgaste también, ¿eh? Como un ametrallamiento. Eso se llama abrasión. Entonces, tanto la deflación como la abrasión van a generar geoformas eólicas. Estas geoformas eólicas son generadas principalmente por la abrasión del viento. Entonces tenemos las rocas fungiformes o rocas en forma de hongo, que se producen porque la roca de arriba es más difícil de erosionar que la roca de abajo. Entonces el viento erosiona primero abajo y eso le da esa forma de hongo, que en algún momento va a morir, claramente. Porque, bueno, en algún momento se va a erosionar tanto esa base que la gravedad va a terminar por tirarlo. Y luego están los Yardans, como el caso del submarino, que ahora, esa es una foto vieja, porque ahora en la actualidad tiene una sola roca fungiforme. Se cayó una, creo que la de la derecha se cayó, justamente por la erosión, por efectos erosivos. Pueden tener diversas formas, ¿no? El submarino de Chibolasto es un Yardan longitudinal, como el que vemos allá arriba, solamente que tiene mayor diversificación de rocas, entonces se han generado esas geoformas que parecen un submarino. Pero en realidad pueden ser de diversas formas. Y los Yardan lo que nos van a decir es justamente la dirección del viento. Cómo predomina el viento, en qué dirección predomina en la zona. Otra forma muy típica de estos lugares áridos son los montes isla, como el Steepside en Estados Unidos, y bueno, como el Tarampaya acá en La Rioja. El cerro, la catedral le dicen. Pero básicamente son lo mismo, son grandes, se podría decir que son como mesetas, ¿no? Que han quedado de una antigua erosión fluvial que ha sido luego moderada por una erosión eólica, ¿no? Eso ha dejado claramente esos bordes súper planos que se han dado por el ametrallamiento este que les contaba. Fíjense, incluso el Steepside se ven algunas rocas fungiformes ahí arriba por su diversificación geológica. Y van generando esas grandes estructuras que están quietitas ahí en el medio del desierto. Estos otros son muy típicos, como los que se llaman Badlands o Cárcavas. Bueno, este es como Loma de las Tapias, por ejemplo, que recién hablaba Ernesto ahí, de Loma de las Tapias. El Valle de la Luna, el Valle Pintado, también son Cárcavas, son Badlands. Fíjense que son montecitos redondeados porque son una roca muy blanda. La lluvia genera las cárcavas, que son como esas grietas que se forman en los faldeos de las lomadas. Y el viento se encarga de redondearlos, de hacerlos redonditos, por lo blanda que es la roca. Entonces, si lo miramos de una perspectiva a gran escala, vamos a encontrar en las zonas altas las rocas sometidas a abrasión, como las rocas fungiformes, los montes islas, los campos empedrados, mientras que en las zonas más bajas está todo el material que se erosionó de esas zonas altas y va a generar los campos de dunas hacia las zonas más bajas. En San Juan tenemos las zonas de dunas al sur del Piedepalo. Eso es porque justamente el Piedepalo actúa como una barrera estructural que hace que los vientos pierdan su fuerza en esa zona y entonces depositan todo el material en las dunas, que son las dunas de Caucete, las dunas de 25 de mayo. El transporte de las partículas se va a dar en suspensión, en las más finas, saltando algunas más livianas y las más pesadas rodando o reptando por el fondo de la carga de viento, ¿no? Y esto lleva a generar algo muy, muy interesante que se llama LOES. El LOES es justamente una acumulación de partículas muy finas que es provocada por el viento en zonas bajas de los continentes. Su alto contenido en minerales los hace sumamente aptos para el cultivo. ¿Dónde hay LOES? En lo que se conoce como pampa húmeda. ¿Bien? Toda la zona de
Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, tiene todas las partículas las más finas que se erosionaron en las zonas más altas. O sea, las zonas erosionadas en cordillera han ido llevando todo su material hacia el este del continente, depositándolos en zonas más bajas y generando esas partículas finas que, sumadas también a las cenizas volcánicas, han dado un suelo hermosamente fértil donde la soja y el trigo proliferan y hacen ricos a sus dueños. Y justamente se da a través de este proceso eólico que hace que se transporten las partículas lo más lejos posible de las zonas más altas y caigan allá cerca del mar. Justamente, ¿por qué no se van tan hacia el mar? Porque las zonas húmedas lo que hacen es flocular a las partículas y hacen que pierdan esa liviandad y caigan al suelo generando barro y por lo tanto el posterior loess. Bien, también conocido como loess pampeano. En el caso de las dunas vamos a encontrar material mucho más grueso que la arcilla, es arena. Por eso no lo vamos a encontrar cerca de la costa, en nuestro caso, sino que van a estar más cerca de la cordillera que de la costa. Las dunas pueden ser de montón de formas, y según su forma es el nombre que obtiene. Y si son chiquitas, si son chiquititas como las de la derecha, que son las del Caucete, se llaman ripples. ¿Ven? O sea que cuando son pequeñas son ripples y cuando son grandes se les llama dunas. Que dependiendo de su forma van a tener dunas en Barján, dunas parabólicas, dunas estrelladas, dunas longitudinales, dunas lineales, dunas transversales, etcétera, etcétera. Que nos van a dar pistas también de cómo corre el viento en ese lugar. Hemos hablado de factores dinámicos y de las geoformas que producen. De eso se ha tratado esta clase. Espero que les haya quedado algo de todo lo que se ha hablado. Esta presentación está en la plataforma. Cualquier cosa, voy a subir este video de 1 hora. Lo voy a subir a YouTube para que lo tengan. No hay más que ver acá. Esto ha sido mucho más corto que en la clase.